hablamos. El grupo está conformado por Jefferson Rodríguez, María Camila López y Andrés Camilo Osorio. El primer tema del cual vamos a hablar es el metabolismo bacteriano. Este lo podemos definir como el conjunto de reacciones bioquímicas catabólicas y anabólicas que transforman las sustancias nutritivas para obtener energía. Existen algunos tipos de metabolismo bacteriano, como el anabolismo, el catabolismo, las reacciones endergónicas y las reacciones exergónicas. Definimos el catabolismo como todas las reacciones químicas y los compuestos orgánicos se transforman en sustancias más sencillas. En la figura podemos observar cómo la molécula pasa de ser compleja gracias al ATP y pasa a ser una molécula simple. Definimos el anabolismo, por otra parte, como a todas las reacciones químicas donde las sustancias sencillas se transforman en sustancias complejas. Aquí en la imagen podemos ver lo contrario al catabolismo, ya que en este caso las moléculas simples, gracias al ATP, pasan a ser moléculas complejas. La cavidad bucal está compuesta de muchas superficies, como la lengua, los dientes, el paladar y los carrillos. Cada una de ellas está cubierta por una gran cantidad de bacterias, formando la biopelícula bacteriana. La nutrición, fuentes nutricionales y tipos de nutrientes bacterianos en la cavidad oral. Las diferentes fuentes de nutrición están asociadas a la cavidad oral. Es por eso que cada una de ellas tiene una función diferente que nos permite saber qué tan sana está la cavidad oral. Podemos encontrar la fuente nutricional endógena, la cual es obtenida por los microorganismos a partir de tejidos y secreciones del respirador. La fuente nutricional interbacteriana es aquella usada por los microorganismos a partir de productos metabólicos de otros microorganismos. La fuente nutricional exógena es aquella obtenida por los microorganismos a partir de la dieta del hospedador. Nutrientes básicos son aquellos nutrientes esenciales para el crecimiento bacteriano. Pueden ser macronutrientes como los carbohidratos, lípidos y proteínas, o micronutrientes como los cofactores enzimáticos. Heterotrofía. Esta es la capacidad del microorganismo de emplear como fuente de carbono compuestos orgánicos como carbohidratos, lípidos y proteínas. La nutrición microbiana. Las células están compuestas de macromoléculas como los polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. El agua. Este es el solvente ideal para los organismos vivos debido a su polaridad y a su cohesión. Acá podemos ver en este cuadro lo que son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. También podemos ver unidades como los aminoácidos, los glucósidos, como por ejemplo la glucosa, la fructosa, la galactosa. También podemos ver los ácidos grasos, el glicerol y por último podemos ver las unidades de los ácidos nucleicos que vendrían a ser los nucleótidos y también podemos ver su representación gráfica y su función. La nutrición. Los microorganismos requieren para su desarrollo y actividad celular compuestos químicos, como lo son los nutrientes. Dependiendo de las cantidades que se requieran, se habla de macronutrientes y micronutrientes. Existen diferencias entre los requerimientos nutricionales de cada microorganismo. Los nutrientes se dividen en dos grupos según la necesidad de la bacteria. Encontramos los macronutrientes que son el nitrógeno, fósforo, carbono, entre otros, y los micronutrientes que son el cromo, cobalto y cobre, entre otros. Los factores de crecimiento ayudan a las bacterias, son las vitaminas, aminoácidos, purinas y guaninas. Estos dos ayudan en la multiplicación del El agua es muy importante para los microorganismos ya que es requerida para su supervivencia. Es el principal componente del protoplasma bacteriano. Las disponibilidades se miden por la actividad de agua. En cuanto al oxígeno, los microorganismos son muy variables ya que se dividen en 5 grupos. El primero de ellos son los aerobios, estrictos, los que requieren oxígeno, como por ejemplo el Mycobacterium bovis. Microaerófilos utilizan CO2 a niveles muy bajos, aerobios estrictos, los cuales son los que no requieren oxígeno y obtienen energía de manera fermentativa.
Aerotolerantes. Viven en presencia de oxígeno o sin él, pero su energía la obtienen por fermentación. Y por último están los anaerobios facultativos, que estos son bacterias que se proliferan mediante procesos oxidativos, utilizando el oxígeno como receptor terminal de electrones. Para tener un medio de cultivo se necesita conocer sus exigencias nutritivas, entre otros factores que pueden afectar el crecimiento. Tenemos 4 grupos nutricionales, los cuales son fotoautótrofas, las cuales obtienen su energía de la luz. Su fuente de carbono es el CO2, ejemplos son las algas. Heterótrofas, las cuales su fuente de luz es la energía, y de carbono son los compuestos orgánicos. Las litótrofas, su fuente de energía es química y la fuente de carbono es los compuestos inorgánicos, entre otros. Y por último, los heterótrofos, que obtienen energía de forma química y su fuente de carbono es la glucosa. Las enzimas reaccionan fundamentalmente en el metabolismo bacteriano. Actúan de manera específica a través de un sitio activo, produciendo un efecto catalítico sobre las moléculas del sustrato. El crecimiento de poblaciones hace referencia a que tiene un aumento en el número de células de una población. Además de su velocidad de crecimiento, es el cambio en el número de células en la masa celular durante el ciclo de división celular. Todos los componentes se duplican. El tiempo de generación es el tiempo que se requiere para que la población se duplique, y los tiempos de generación varían ampliamente entre las diferentes bacterias. La curva de crecimiento bacteriano son las bacterias que crecen rápidamente en cultivo puro, y el número de células aumenta dramáticamente en un corto periodo de tiempo. Midiendo la tasa de población de la célula, aumentan con el tiempo una curva de crecimiento a desarrollarse. Fase 1 de adaptación o latencia. El crecimiento de la población no inicia inmediatamente, sino después de cierto periodo de tiempo, el cual puede ser breve o largo dependiendo de varios factores. Fase 2 de crecimiento exponencial o logarítmico. Es la consecuencia del hecho de que cada célula se divide en dos. Las bacterias se encuentran en un estado óptimo. Su velocidad está influenciada por temperatura, nutrientes. Fase 3, estacionaria. El medio de cultivo no se renueva. Comienzan a acumularse metabolitos tóxicos, se modifica el pH, los nutrientes se agotan, la velocidad de multiplicación se retrasa y hay un equilibrio entre bacterias vivas y muertas. Fase 4, de muerte. Cuando continúa el crecimiento en el medio de cultivo viejo, se produce una inversión numérica con respecto a la fase exponencial. En el medio de cultivo viejo se produce una inversión numérica, y este periodo son más las bacterias muertas que vivas, hasta terminar con la muerte de todas. La importancia de la nutrición y el metabolismo bacteriano en la salud oral. La gran variedad de hábitats dentro de la cavidad oral, de las concentraciones de oxígeno, en la disponibilidad de nutrientes, la temperatura, las posiciones, factores inmunológicos y características anatómicas, las especies del género Streptococcus se encuentran en alta proporción en tejidos blandos, la saliva y la lengua. Estudios recientes han demostrado que la mayoría de los microorganismos orales son cultivables y que el microbioma oral es mucho más diverso de lo que se pensaba, y que las infecciones bucales son de naturaleza polimicrobiana. La cavidad bucal humana ofrece el portal perfecto de entrada a virus y bacterias del medio ambiente, y por lo tanto es uno de los hábitats más poblados del cuerpo humano en bacterias, conteniendo alrededor de 6.000 millones de bacterias y potencialmente 35 veces más de virus. La presencia de grandes comunidades de fagos en la cavidad implica la aceleración de la diversidad molecular de sus huéspedes bacterianos, tanto huésped como fagomutan para obtener ventajas evolutivas. Y por último tenemos la bibliografía, donde pueden expandir un poquito más su conocimiento. Y muchas gracias por escuchar.